Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Martes, así es, 20 de junio del año 2023. Estamos en su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con la posibilidad en vivo, como siempre aquí ocurre, de las sorpresas, de que ocurran cuestiones inesperadas, así sorpresivas, y con muchísimo gusto de que sea de esta manera. De que nos ocurren y también de que las produzcamos, esta posibilidad de la sorpresa y que estemos de esta manera en una posibilidad permanente de creación. Ese es, hay que decirlo, en una cuestión señalando muy medular el espíritu de la creación, en la creación misma del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Entonces, sean bienvenidos, querido público, como lo es su participación, sus preguntas, sus comentarios, que ya la semana anterior fue copiosa, me parece, lo cual nos dio mucho gusto, cómo se hicieron sentir, se hicieron presentes, aún con la dificultad que ya sabemos que es para muchos de ustedes por los horarios de trabajo y demás en esta casi absoluta normalidad. Pues bueno, de todas formas estuvieron acá con nosotros y nos hicieron llegar sus comentarios y sus preguntas. Esperemos que hoy sea de la misma manera. Y sorpresa, sí, decía con muchísimo gusto. Una gran sorpresa que algunos de ustedes nos han preguntado y nos han dicho dónde está y cuándo viene y cuándo vuelve. En fin, muchos comentarios al respecto de algo que no alargaré más y sin mayor preámbulo, decir con muchísimo gusto, con mucho cariño, que le damos hoy la bienvenida en este espacio de martes, que saben, es palabra de hombre. Entonces, con nuestra palabra, reitero nuestro gusto para darle una muy cálida bienvenida en estos calorones a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que está hoy aquí con nosotros. Sí, con el mismo gusto y con mucho calor también en Francia, que bueno, ahora sí se ha dejado sentir el verano. Van a escuchar un poco a mis cotorritos porque en donde puedo captar yo, están acompañándome mis cotorritos. Voy a cortar el sonido cuando sea necesario para no Muy bien. invadirlos. Pero bueno, ese es el gusto. Mis cotorritos también van a cantar este momento que voy a poder compartir con ustedes con un tema que me interesa mucho porque no sé mis compañeros, pero estamos tratando el Día del Padre. Germán, creo que, no sé si ya lo iniciaron, si ya... Sí, justamente, doctora Lozano, la pongo en contexto. No sin antes, déjenme rápidamente, bueno, también saludemos a nuestro colega Oscar Hernández, que aquí está, siempre muy sonriente. Bienvenido, Oscar. Gracias, doctor Germán. Hola, doctora Lozano, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, Oscar. Pues sí, Eh, Oscar, fíjese que con este tema, porque yo sí he tenido pues repercusión en mi clínica, no sé ustedes, ahora les voy a compartir eso, entonces ujú, me da mucho gusto y no es por nada que puedo estar con ustedes el día de hoy, sí. porque bueno, tengo mucho que decir con respecto a esto. Sí, efectivamente. Aclarar también para nuestro público que hoy no nos pueden acompañar nuestros colegas Misael Montes de Oca y Einar Hernández, que por cuestiones de, bueno, su quehacer profesional no les fue posible estar hoy con nosotros. Ya estarán de vuelta el próximo martes. Bueno, en relación al tema, efectivamente, doctora Lozano, para hoy el tema que tenemos es el padre hoy, siglo XXI. Y poniéndolo un poco en contexto, por supuesto, señalar que este domingo, apenas antier, celebramos acá en México el Día del Padre, como Idem en tradicionalmente lo hacemos. Francia, fue el mismo día. Y bueno, igualito, entonces venimos fresquitos de la celebración del Día del Padre y le comento que algo que hemos venido trabajando pues todo el mes, llegando a un punto, por supuesto, álgido la semana anterior, también con
el disfrute enorme, claro, de la presencia de la doctora Heiser, hablando de el padre, le diré esta palabra, me parece que fue central, el padre hoy desvanecido. Era la palabra con la que estuvimos señalando, la que nos decía la doctora, el padre hoy desvanecido. Y entonces, en este contexto, desvanecido, y también tengo otra palabra de lo que hace rato hablaba con la doctora. Un ser el día de hoy, el padre, desmayado. Entonces, ¿a qué íbamos con esto contextualizando? La situación actual en el sentido de que, y digo actual, cuando digo actual porque lo hablaba con la doctora y me parece que tranquilamente yo le decía, pues son las últimas generaciones, tranquilo decir, creo, 3, 4 generaciones donde lo que ocurre para los niños, desde los niños, en relación con el padre y en su proceso de formación, por supuesto, lo que ocurre es que en relación con el padre hay en el niño esta experiencia de no lo admiro, no lo quiero, y llegan al punto de decir, no veo la importancia de un padre, no veo la importancia del padre. Hoy en día, entonces, si el padre está en algunos quehaceres donde puede acompañar al niño o donde pues se hace cargo por cumplir, como por ejemplo, pues llevar al niño a las actividades deportivas o quizá alguna actividad artística, y en ese sentido vemos que el padre cumple, la ausencia a profundidad del padre, me parece, lo tengo aquí anotado en algo que me decía la doctora, es como esto, no hay palabra del Padre en la constitución del alma del Hijo. Esto se los transmito tal cual, lo pude así captar de lo que hablaba con la doctora hace rato, porque me parece que en eso está, en una manera condensada, dicho mucho de aquello de lo que hemos venido trabajando en estas últimas semanas. El cómo motivado también, sostenido también por los discursos en la actualidad y principalmente el discurso de género, los discursos feministas, donde a lo que apuntan es justamente a la transmisión de ese padre desvanecido, desmayado. Entonces hay de esta manera, favorecimiento porque el padre sea, como lo proponen en los discursos de género, sea aquel que cumpla con las funciones de crianza que le corresponden. Y es una palabra que vemos aparecer en ese discurso. Me refiero a la palabra de crianza. Entonces, se plantea cuál es la función del padre en la crianza y entonces a partir de ahí nos anoticiamos de esas actividades en donde se espera que tenga que estar, donde se espera que comparta funciones con la madre, funciones de la crianza, pero que lo más, que la cuestión más sensible que queremos señalar de la ausencia del padre en la función, en su función como formador del hijo, me parece, está en esta frase que les decía que me transmitía la doctora hace rato. Como no hay palabra del padre en la constitución del alma del hijo. Y entonces, bueno, las experiencias que tenemos hoy en día es la de niños, la de jovencitos que, digamos, en cuanto a su expectativa, su demanda de formación, de consejo simplemente, de plática, pues puede que la encuentren con los maestros o en los maestros, pues también con las cuitas, digamos, con las taras que traigan a cuestas los maestros, pues propio de la vida y de la historia de cada uno, como también encuentran eco o encuentran apoyo los niños, los jóvenes, en la palabra de sus pares. Pero bueno, sabemos que esto nos ha traído hoy en día con una realidad cruda, clara, que es cómo estas condiciones de raíz en la vida de los niños, de los jóvenes hoy en día, sin duda que son fundamento para una problemática muy sensible que vivimos hoy en día y es pues la cuestión del consumo de las drogas. Sí, podemos agregar algo con respecto a esto. Efectivamente, lo que yo he vivido en mi clínica es absolutamente en esta línea. Y un poco sorprendida en ver cómo este lugar vacío que ha dejado el padre, los hijos que tienen un padre,
tratan de hacer algo con esto. Y muchas veces puede ser muy dramático porque va a ir más del lado de identificarse con que en un ser y tener un contenido de algo que se anhela como era anteriormente. Como lo que acabas de decir, no es lo mismo festejar un padre y decir yo festejo a mi padre porque lo admiro, porque mi padre me apoya, porque mi padre es lo máximo, que este lugar desertado, por un lado por los hombres, por el otro lado, ese lugar afectado por lo que quiere hoy la sociedad, con lo que decías, con los géneros, con todos estos ataques a los hombres, al padre, al patriarca, tanto que nos dicen y nos refriegan con el patriarcado, ¿no? Sí. Se ha fragilizado, no sin consecuencias. Y yo lo estoy escuchando ya de manera muy impresionante en la clínica, porque no nos llegan jóvenes, por ejemplo, adolescentes, personas de 40 años, con un ser impregnado de algo que lo moviliza de manera inconsciente, que lo moviliza a ir en más allá o a sentirse mal y cuestionarse, sino más bien con estas identificaciones que proponen además hoy el género, que es identifícate a, te pegas y eso se cae. Identifícate a Batman, te pegas y te caes. Ahora identifícate a que tu objeto sexual es una mujer y eso se cae. Y hay una especie de collage que se está haciendo con todo esto, en donde el sujeto viene muy fragilizado a la clínica. Y efectivamente vemos una ausencia de este padre benéfico que era un motor interno, que era un motor que movía montañas, un hacia allá, hacia ahí, con esa seguridad. Mi padre me da la seguridad de que yo puedo amar a una sola mujer, por ejemplo. Es por eso que Lacan se divertía en decir la perversión, la versión perversa, refiriéndose al padre, porque efectivamente es el padre que tiene una característica no animal, en donde va a amar a una sola. Es un poco desquiciado, cuando el hombre podría amar a todas, ¿no? Había una versión del padre, y entonces una perversión de lo que podría ser un patriarca, por ejemplo, más estilo freudiano, en donde todas le pertenecen, en donde más bien los jóvenes van a temerle. Aquí es un hombre amoroso de algo muy raro, una sola mujer, su mujer. Y esto como daba la posibilidad a los hijos de decir es que esto es posible entre hombres y mujeres. Entonces era un suelo como muy sólido que se fragiliza de manera salvaje en nuestra época y vemos cómo las identificaciones no sostienen a un ser, algo más profundo, ¿no? Las identificaciones no son suficientes, identificarse, y es como, bueno, para nosotros los psicoanalistas entendemos en qué consiste una identificación. Una identificación, bueno, puede ser lo que me espera afuera, que yo no tengo un vestido, pero de lo que me agarro, digámoslo así en el programa de radio, para no estar jergueando con los términos psicoanalíticos. Y entonces esperemos que eso de lo que uno se agarre pues, sea sólido, porque ¿cuál es la diferencia con el ser? Es que no está sembrado afuera y no dependo de que mi afuera me responda de manera firme. Con el ser, yo tengo un padre que es interno, inclusive si el padre nos desilusiona, porque sí, Germán. Sí, no, mejor me callo. Es que ya había yo asociado algo así, pero mejor continúa. Porque aunque el padre se caiga, aunque el padre, por ejemplo, no sostenga sus principios, el hijo lo puede sostener.
Muchas veces los padres transmiten algo que ellos mismos no pueden sostener. Un principio, nunca robes, o un principio, siempre defiende a los tuyos, ¿no? Y que son los primeros, digamos, que no lo hacen, ¿ok? Pero haber vivido con el principio de un padre que el niño cree a ciencia cierta es formador para el niño. Sí. El niño podrá desilusionarse de su padre, pero ya ha mamado, ya ha experimentado un algo que lo sostiene, sostener como un suelo firme, algo que vale la pena. Eso es sostener algo. Vale la pena vivir por un principio como los míos son importantes. Mi papá falló, yo voy a tener que resolver eso porque era mi héroe, pero en mí hizo camino ese principio que me lo dio mi padre. Eso es un ser, por ahí va la cosa del alma. Sí. En cambio, ahora que el papá deserta desde, no, pues es que yo no tengo nada que transmitirte, yo no sé, pregúntale a tu mamá, me siento muy impactado por la época, las mujeres no me admiran tampoco, entonces no sabría yo bien qué transmitirte. Un padre, puede ser una versión, otra versión puede ser a mí me vale, otra versión puede ser el más rígido, aquí el que mando soy yo. Entonces no hay esta posibilidad en donde el hijo pueda ¿cómo se dice? Que venga internamente. Internalizar. Una cuestión de su propio ser con respecto a esta imagen amada, si no, no es posible. En cambio, lo que la época nos da es esta no paternidad, por un lado, no asumida de mi padre, digamos, hay posibilidades ya de esto. Muy fuerte, bueno, ya era un problema antes, los padres que abandonaban sus familias, pero muchas veces el padre estaba sostenido en la palabra de la madre. Muchas veces hasta había cosas en donde mentían, tu padre es el marinero que se fue al mar y no es verdad, los había abandonado. Pero había esa función justamente amorosa transmitida por la madre, esa relación antes femenina hacia darle a los hijos un padre, que fíjense cómo el dar un padre de la parte de la madre es ese don único de dignificar al padre. Es un don necesario, por supuesto, porque eso, padre, va a ser un camino. Hay un hombre admirable, un hombre que mi mamá desea, un hombre que mi mamá sostiene. Entonces, la mirada está hacia afuera. Esta mujer, efectivamente, hay otro que se llama mi padre, aunque no esté en mi casa, ella sostiene con mucho amor que eso me interesa, es formador también. Sí. Y ahí es desde la palabra femenina, desde la palabra de la madre que se va a constituir, a condición de que la madre ame esa posición formadora paternal, solamente así se puede transmitir. Entonces, vemos que con estas áreas desertadas, cuando ya no hay esto, ni de parte de las mujeres, ni de parte de los padres, aparece entonces una situación en donde el sujeto trata de buscar eso que el padre daba. Entonces vemos aparecer las identificaciones. Vemos aparecer, ¿quién eres? No, pues es que yo soy, ¿cómo definirme? Pues en función de algo que yo me identifique. Mira, esta mona se parece un poco a mí, ay, me gusta lo que dice, no sé muy bien por qué. Entonces yo pertenezco a ese grupo. Y de ahí las caídas que ahora tenemos en análisis, que es lo que yo quería decir, que la identificación no sostiene. No sostiene. Desde ahí que, bueno, finalmente no me hallo en el grupo y entonces vienen angustias fuertes. Y angustias es, quiero decir, lo mejor que nos puede pasar en análisis. Puede haber un brote mucho más importante, si podemos hablar de un brote en la neurosis, ¿no? Que ahora los psicoanalistas nos estamos enfrentando un poco esta locura ordinaria. En donde vemos una locura ordinaria, en donde las identificaciones no sostienen al sujeto, sino que muchas veces las promovemos
en el sentido de que si no hay esa función padre, que es como un faro en la oscuridad, bueno, que se agarre de una identificación, pero sabemos que va a haber caída. Ay, no. ¿Es Germán que perdimos? No. Sí, veo que, no sé si me escuchen, mi conexión creo que Sí, está Sí, más o sí, sí, menos. escucho, doctor Germán. muy Sí, bien, sí. Fue unos segundos. sí, bueno, lo que quería hace un momento señalar, Adriana, con lo que vas desarrollando, es cómo, sí, más allá de que caigamos en una situación, digamos, de romantizar, eh, uy, creo que otra vez falló. ¿No? Sí se escucha, doctor Germán. Hola, hola. Chin. Nosotros sí lo escuchamos. Ay. Oscar, ¿qué piensas de esto en lo que Germán? Sí, primero, doctora, bueno, con esta alegría de escucharla, de verla. Y lo primero que me había surgido en ese momento fue, la alegría de cómo al escuchar la voz de una mujer que irrumpe, este, uno puede estar, abierto a impactarse en ese momento. Y es una movilización, es volver a lanzar lo que uno a lo mejor como hombre ya tenía como seguro y que ahora voy a decir esto y voy a decir de aquello. Entonces, como un imprevisto vuelve nuevamente a poner esa posibilidad creadora. Y escuchándola en esta línea, justo lo que venía desarrollando la doctora Heiser la semana pasada, ya al término de la transmisión en palabra de hombre, fue como hay un empuje o hay un sentido en lo social, en la sociedad, a la no diferencia sexual. En esta posibilidad de cuál va a ser el lugar del hombre en el siglo XXI. Entonces ahora, ¿qué padre hay en el siglo XXI? Eso fue lo que venía pensando, lo que venía trabajando. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Y ahorita que menciona sobre la psicosis ordinaria, fue lo que me llevó a pensar lo siguiente. Psicosis ¿Cómo no, si... locura ordinaria, porque la locura, psicosis perdón. para nosotros es una formación del inconsciente, es Ok, no, irreversible sí, la psicosis. sí, una locura ordinaria. Ujú. Entonces, ¿cómo en esa figura del padre, cuando no hay la palabra que sostenga en ese momento al hijo, pues va a perder todo soporte, va a perder toda estabilidad y van a ser cada vez más rudos, más fuertes los embates, más fuertes las invitaciones del mundo exterior, que va a haber algo que va a tocar al niño o va a tocar a la niña sin que se haya puesto ese límite de por medio. Ese límite que el padre va a tener, pues justo va a ser como esa aportación o esa figura en el alma del niño. Entonces, ¿cómo poco a poco socialmente eso se está, dicho de esta manera, se está desvaneciendo o se está pretendiendo desvanecer, poniendo en una situación muy delicada, psíquicamente hablando, a los niños? Sí, y de hecho me haces pensar, Oscar, en que en el psicoanálisis ya hay que ser sinceros, hay que decirlo en estos espacios, cuánta importancia y cuánto espacio ha ocupado la madre. Cuando se ha desertado el lugar del padre, vemos que es desastroso, Ujú. Sí, es una Sí. sorpresa. Quiero decir, el psicoanálisis tan fijado en esta relación tan íntima que es la del hijo con la madre. Ujú, Vemos lo que es el padre cuando nos hace falta. ujú. Y vemos que no es cualquier cosa, justamente es lo que yo decía, en la clínica yo estoy escuchando unas cosas que dice uno, ay, qué importancia la del padre. Ok,
quizá se machacó mucho es el que separa. Quizá se machacó mucho es el que tiene, si no es incluido por la madre, no tiene ninguna posibilidad. Creo que estamos viendo otra cosa en nuestra época. Creo que estamos viendo que el padre, hay un más allá de la madre con respecto al padre. Eso es lo que nos está, a nosotros psicoanalistas, de repente abriendo otro campo en la clínica, y es curioso, porque es cuando esto está faltando. Por eso quizás estábamos muy cómodos en desarrollar en la teoría psicoanalítica toda esta relación que es el nene, el bebé con la madre. Es cuando nos viene a faltar. Y vemos entonces lo estructurante que es el padre y que no es cualquier hoyo, bueno, estamos empezando a creer que estas locuras ordinarias tienen una gran relación con este hoyo de la paternidad. Entonces, efectivamente, más expuestos los niños a una relación sin mediación con la madre. Y entonces, bueno, más expuestos a una locura ordinaria. Entonces, vemos cómo este padre nos llevaba hacia afuera desde un hacia adentro, desde un dentro. Eso es lo denso de este tema. Lo denso de este tema es que el padre estructura de una manera radical Sí. al hijo. Ahorita que decías mediación sin mediación, y pensaba también en la expresión que dijo Oscar hace un momento de los embates del mundo exterior. Sin duda, y eso lo sabemos que del mundo exterior tenemos que esperar embates, uno sí y otro también en cualquier momento. Y lo digo pues pensando en un pequeño, pensando en la vida diaria cotidiana de un niño y en su formación, ¿cuándo si no va a estar permanentemente expuesto a los embates del mundo exterior? Entonces, decía que al mismo tiempo, escuchando tu expresión de mediación, es cuán importante el padre como aquel que puede justamente hacer esa, desde la presentación del mundo exterior para el niño, como también desde la transmisión de cómo vérselas, cómo mediar esa relación con lo que viene permanentemente de fuera. Digo, también estará lo de dentro, pero quiero señalar ahorita lo de fuera, porque el padre me parece que es por excelencia aquel que está en relación con el niño, construyendo la posibilidad de decir y de transmitir, pues, qué es lo que puede esperar que viene de fuera, qué es lo que puede esperar del mundo y cómo enfrentar los avatares del mundo. Me Sí, y me estoy... parece, Germán, que tiene que ver con que el madre pueda amar a una mujer que es la madre de los hijos. Quiero decir, creo que eso es lo interno y eso es lo fuera. Eh, porque un progenitor, no lo llamemos padre, un progenitor que pues, se acuesta con todas y que a los niños viene en la noche y es un alcohólico y en presencia de los niños es un golpeador, es un gozador de los cuerpos de la casa, en el sentido de que puede golpear, por ejemplo, ¿no? Puede con sus puños irse contra los cuerpecitos de los niños, contra el cuerpo de la madre, contra el cuerpo de los objetos muertos, ¿no? Que puede ser la mesa, que puede ser esto. No es lo mismo que fuera adentro, podemos decir así, que es este hombre raro que puede amar a la madre de sus hijos. ¿Por qué fuera y por qué dentro? Porque este hombre es un poco curioso porque ama a una mujer que no es su madre, ama a una mujer otra que no ha sido la madre de él y que está fuera de la familia de él. Entonces, vean lo capital que puede ser a nivel de lo psíquico,
que el niño va a captar muy rápidamente y de manera inconsciente, que es ahí que nos interesa, este gran regente que es el inconsciente, que el padre no está con la madre de él cuando él desea su propia madre. El niño, estoy diciendo. Entonces, Sí, vayámonos sí. poquito a poquito. El padre del hijo no está con su madre, no tuvo hijos con su madre, sino con la madre del niño. Ujú. El niño en esos momentos muy tempranos de nuestra vida desea a la madre, sea niña o niño, poco importa, su objeto es la madre. Pero este hombre indica ya una fuera un poco particular, que es que esa mujer que no es su madre le gusta, entonces eso es posible. Esa es una fuera. Ujú. Entonces, amar a alguien que no es nuestra madre es posible, lo veo en mi papá. El primero que me lo trae es eso, es él. Y hay otra cosa que va a ser un interno muy fuerte en el niño. Bueno, y ahí está, doctora. Mi madre, que yo amo, Ujú. ¿se interesa en este señor? Ese es en el mejor de los casos, Ujú. cuando la pareja se quiere. Entonces, lo que estamos hablando de hoy es de un desastre de parejas, porque están concibiendo chamacos sin amarse. Entonces, lo que no hay es esto, sí, Oscar. Sí, y es algo padrísimo de lo que viene diciendo doctora Lozano sobre la identificación. Cómo partir una identificación en psicoanálisis, el proceso de la identificación como se menciona en psicoanálisis, a partir de la vivencia y de las emociones jugadas, cualquier tipo de, bueno, una emoción que ahorita no tengo como con la certeza de decirlo así instantáneamente, pero que es radicalmente diferente a las identificaciones que se proponen en los discursos. Y es justo cuando un padre representante, Pongamos un jergón, ahorita que no está ajá, la doctora, las identificaciones imaginarias, ¿sí? Y no las simbólicas. Así nosotros nos hacemos una travesura ahorita que no está la doctora. Sí, Oscar. sí, o sea, en esta línea de que el hijo va a notar, o sea, si nota en la mirada de la madre muchas situaciones que pasa, pues al momento de ver al padre, vas a hacer un ejercicio completamente idéntico. ¿En qué? En que va a encontrar justo lo que venía comentando, si hay una sinceridad o no hay una sinceridad en cómo es el padre hacia su hijo y hacia su familia. Y lo que va a hacer cuando el padre está presentando una imagen, algo imaginario que no es, el hijo se va a dar cuenta inmediatamente. Va a decir, él es mi papá, sin embargo, mi papá es capaz de hacer esto. Entonces vemos la importancia de la pareja. Es por eso que no sin el padre, de alguna manera, podríamos decir. Sí, estamos viendo las consecuencias del sin el padre, hay que Sí. decirlo también. En donde, bueno, la neurosis, como nosotros, ay, ahorita estoy aprovechando que no está la doctora, presenta aspectos muy hacia, pues es que para mí es así, de mundos muy imaginarios, ¿no? Me vale mientras yo pueda encerrarme en mi mundo. Sí, 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 Germán. sí, mundos muy imaginarios. Bueno, lo pienso en relación justamente a lo que acabas de mencionar con las crisis, con lo que hoy viviríamos, si bien estamos hablando de la crisis en cuanto al padre, el padre desvanecido, señalabas hace un momento como de fondo, bueno, yo lo digo de esta manera, no fue tu expresión, pero decir, bueno, de fondo estamos también señalando una crisis en las parejas, crisis de pareja. Entonces, creo que hoy es muy fácil, frecuentemente visto, cómo a través de estas identificaciones que la gente encuentra con los modelos y con las propuestas que se nos venden, porque es una venta de manera inmediata, hacen la relación de pareja. Hombres y mujeres hacen rápidamente relaciones de pareja
donde se establecen contractualmente condiciones para vivir bien, para tener buena comunicación, para compartir los gastos, y toda una serie de cosas a ese nivel contractuales para establecer las relaciones de pareja. Entonces, dentro de en ese mismo nivel, donde cada uno está colocado en una posición de identificación con lo que se propone a través de distintos discursos, vemos cómo llega en muchos casos el momento de la procreación. Entonces, si se da el momento de la procreación, bueno, sigue habiendo los discursos, el de la psicología o por ahí otros discursos, Es el que no es lo discurso mismo el médico momento de también, la procreación que el momento de concebir un hijo. ¿no? Estamos en la época de la procreación, estamos en la Sí, época de los padres, ¿cómo les llaman? Progenitores, sí, ¿no? Ujú. sí, sí, El que ha dado el espermatozoide, sí. pero que no concibe un hijo. Sí, Germán. Sí, y a eso iba. Entonces, de acuerdo con ello, identificándose cada uno con lo que le corresponda en el proceso de la procreación, como hace rato también yo decía, esta palabra de la crianza, entonces cada uno simplemente adopta lo que le corresponde, dicho ya en estos discursos, y nada más. Entonces, y digo, bueno, cuando concluyo ahorita diciendo, y nada más, es para señalar en ese punto el vacío que hay en hombre y en mujer al respecto de una decisión por concebir, voy a tomar la palabra que decías ahorita, por dar Y por ese adoptar un discurso científico. Porque ¿qué es lo que sucede con la procreación? La procreación elimina todo lo que no tiene que ver con procrear, o sea, el ser humano en sí. Ujú. Concebir no es procrear. Entonces, es adoptar un discurso científico de trasfondo en donde lo que va a cubrir que yo sea un ser defectuoso es que yo pueda procrear, porque lo que va a poner el ic o el problema es en si yo soy incapaz de la procreación. Concebir nos vale. Amar a un niño, decir yo deseo, yo quisiera que mi hijo, ¿qué nombre le vamos a poner? Y como que, ay, que nos salga un liberador de México contra, en fin, eso es concebir. La concepción está en todo lo que no es biológico. Ujú. Ujú. Entonces, Exacto. de trasfondo tenemos ese discurso mortífero de la ciencia que ha avanzado y concebido en masas, Ujú. en donde es un estigma no concebir. Hay un momento en que, como decía Germán, lo describía muy bien, el problema va a ser concebir un niño. Parece manda, de ya, porque ¿cuál sería el objetivo si no es querer, desear un niño? Y por el otro lado, se viene a complicar uno de los escenarios preferidos del psicoanálisis, que es para el niño ese misterio de quién me deseó se convierte en quién me procreó. Entonces Ujú. salgo corriendo a buscar a mi padre biológico. ¿Mm? Ujú. O sea, yo no me puedo volcar a que no es un problema del padre genético. Saber si hoy yo no puedo, tengo ganas de golpear a alguien o no puedo conseguir un trabajo, voy a ver si genéticamente está en mis genes y entonces yo voy a poder justificar absolutamente todo en mi vida. Soy un ser de la ciencia, soy un ser biológico. Entonces todas las explicaciones vienen desde ahí a decir, no, 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 morena, serena, aquí yo tengo, no es lo mismo que plantearse un problema que no tiene nada que ver con lo biológico, con el discurso de la ciencia y decir, ¿cuál es mi participación en esto? Ajá. Porque desde ahí viene desde que yo no he sido concebida, viene desde que yo tengo un padre que quiero, una madre que quiero o no quiero, un padre que quiero o no quiero, mis hermanos que me causan, ahí es en donde está mi ser. Ujú. Entonces, este gran misterio, antes era un misterio, era lindo, los niños decían, ¿de dónde vengo? No, ahora se le puede decir muy descarnado, ¿vienes de Sí, una probeta? Yo lo sí. escuché, ¿eh? Lo escuché en carne propia, escuchar hablar a una madre. Sí, era además una señora, parecía un poco lesbiana,
Ujú. Entonces, muy hombruna y decir, bueno, sí, es que yo concebí así enfrente de la niña, ¿no? A Machan de probeta, y veía le veía la alteración a la niña, salvaje de, y sí, no duermo, sí duermo, algo en donde ya es una concepción, no es una niña deseada, en donde hay espacio para un padre que tenga una función y una madre amorosa de algo hacia el exterior, que llevará al niño hacia el exterior y que el niño tendrá curiosidad inclusive de decir, tú me mientes de cómo vienen los niños, a ver, cuéntame, las versiones de antes, ¿no? ¿De Sí, dónde salen los niños? No, bueno, pues que las traen una cigüeña. No, ahora es descarnado. sí, sí. Ahora son, sí, Ahorita con lo que dices, Adriana, bueno, mencionaste la cuestión amorosa por el lado de lo amoroso que pudiera presentarse ahí. Pensaba incluso de inmediato, aun cuando no fuera amoroso. Es decir, que en ese encuentro que tú nos transmites, el tener enfrente la madre con la hija, que a lo mejor estuviera la parte conflictiva, digámoslo así, de que, ay, es que ya no la aguanto, es que es una lata, o es que su comportamiento, o es que la mamá, es que no tengo tiempo por el trabajo y tengo que hacer esto. Es decir, que incluso nos encontráramos con la situación conflictiva de cómo le hago con esta, o sea, cómo le hago con este, cómo me las tengo que ver y encontrar una manera de resolver cómo me las veo el niño con esa cosa que es su madre y la madre pues también con ese niño, ¿no? Pero en lugar de ello, lo que nos señalas es una situación muy, pues, sumamente cruda de la época, como simple y sencillamente es de una, híjole, como de una carne con otra. Cuando tú nos describes esta situación de que, bueno, pues sí, yo tuve de probeta aquí a esta niña y bla, bla, es una situación, vaya, me parece que ahí habría que preguntarse, porque nos lo vemos con ello, los efectos los efectos en la humanidad de la crudeza de la carne. bueno, la niña. La Sí, niña presentaba problemas muy álgidos. Esta niña que la madre llama de probeta, es que nunca ha Sí. sido de probeta. La madre es la probeta la tiene la mujer en la cabeza. ujú, Es un hijo. No lo describe la probeta. Entonces, ¿cuál era la problemática en la hija? Pues es que la problemática es que era una hija de probeta. Ujú. ujú, Entonces, esta de un objeto la desencarnaba totalmente y era una niña que con una alteración, por ejemplo, en la vista, no mantenía la vista o con una ujú. ansiedad que parecía una ansiedad muy tipo masturbatoria, de estarse frotando, de estarse moviendo el cuerpo, de estarse frotando a los otros niños, de algo como necesidad de sentir aquello que va a simbolizar, aquello que nos va a llenar de alma, en Ujú. donde lo otro no la acoge, No. no la acoge, la otro la vomita, lo otro la deja totalmente expuesta. No se trata de una psicosis, ¿eh? Ujú. Lo digo Sí, para que sepan que es más bien ya cosas inquietantes en donde la niña, por ejemplo, ¿por qué la traen a la clínica? Porque es una niña que perturba a los otros niños, ujú, la niña de probeta, porque la niña, vemos las identificaciones, como cada palabra de la mamá, la niña trataba de entonces rellenar eso. Es que mi hija decía, por ejemplo, que era buena en matemáticas. Y como la niña entonces tenía un emperramiento con las matemáticas que a veces le fallaba. Cuando las matemáticas le fallaba, la niña se desplomaba. Entonces hacía un tipo de capricho en la escuela que era un poco alterado porque entonces se ponía a gritar. Los otros niños notaban esa alteración. Y entonces era una niña que después, muy normal, justamente después podían jugar, se divertían muchísimo y luego volvía a haber una caída de identificación en donde ya la identificación no la sostenía y va de nuevo. Una desconexión con el otro, un encerramiento en ella misma y un no respuesta. No tengo en mí una manera de responder a lo de afuera. Ujú, Como que un padre que hacía muchísima falta. ujú. Pero
Este padre en donde, ojo, y es lindo que lo digamos de una vez, nosotros no estamos aquí queriendo hacer parejitas amorosas. Dijimos bien que una madre puede referirse a eso benéfico, que eso sí, también reconocer que aunque esté sola, se trata de con un padre. No estamos haciendo tampoco parejitas en donde está la mujercita y el hombrecito y el... No, estamos hablando justamente que no se trata de que es algo interno, es algo que funciona principalmente en uno. Un padre, decíamos anteriormente que quizá yo no, no, que quizá me desilusione, pero que sí he admirado. Sí. Entonces, en donde yo puedo decir, bueno, yo voy a tener que hacer, esos son casos también que tengo mucho en análisis, los padres que se desploman para los hijos que los admiraban, porque son padres que han desertado en lugar de padres. Y entonces muestran, si bien mostraban ser unos padres increíbles con sus valores y con sus zarará, después se les encuentran todas las mentiras, las mujeres, los juegos, las pérdidas del dinero, el abandono de la madre, y los hijos efectivamente tienen que hacer la digestión de eso que los sostenía como valores, pero que en ellos sí hizo camino. Por ejemplo, los puedo llevar hasta en análisis. Quiero decir, no son unos cínicos que se dicen, bueno, pues yo como mi padre, ahora sí que gocemos de la tierra antes de que se acabe. No, era algo que los problematizaba. Entonces, habían internalizado a un padre que para ellos hizo camino. Ya era más fuerte que ellos mismos. Era más fuerte que ellos mismos. Venían en análisis en una problemática. Eso los trascendió. Sí, Germán. Sí, pues justamente que qué bien que hubiera ese padre, esa presencia que los problematizara, porque lo que venimos señalando en la actualidad es la ausencia radical de ello. Con esto que tú decías, y hace rato que ya lo venías planteando, yo pensaba en lo siguiente: si no se trata de que nos vayamos por una romantización No. de la figura, de que romanticemos la figura del padre, y entonces, cómo a partir de esa romantización, bueno, pues se trata de que vaya uno a análisis, a elaborar ese figurón, digamos, que fue mi padre. No, 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 porque sin irnos por ese lado romántico, el hecho mismo de su ausencia permanente o de cómo me falló permanentemente en la expectativa que yo siempre tuve de él, me parece que eso mismo hace función de referencia, lo que estamos señalando. Es decir, el fracaso mismo que atestigué de cada uno de los actos de mi padre es un referente. Y finalmente, en tanto referente, me parece que es justamente la función de la que estamos hablando. Digamos, es el cómo hace función, incluso de esa manera, bajo la manera del fracaso puede ser. O como tú nos ponías el ejemplo de aquel que fue y después se cayó. Eso es una cuestión muy diferente a lo que hoy señalamos como una problemática, como una condición real muy delicada cuando decimos el padre hoy, siglo XXI, es decir, bueno, lo delicado hoy en día en cuanto a ese desvanecimiento, en cuanto a esta otra expresión que me decía hoy la doctora, el hombre, los hombres hoy en su función de padre, decir, bueno, es ese hombre desmayado que lo único que tienen en relación con sus hijos hoy es decir, ¿cómo te fue? ¿Ya hiciste la tarea? Pórtate bien, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Cuándo te toca entrenamiento? Tal día, ah, pues te llevo. ¿Ya estás listo? Vamos. Y con el entrenador de soccer, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿O qué? ¿Qué hay que hacer? O sea, ese tipo monosilábicos, Sí, nada más. vacíos, de alguna manera. Lo que describes en todo caso me hace pensar a sujetos muy vacíos. Quiero decir, uy, sí, es verdad que ah, cuando se trata de que el padre va a desertar de este lugar, uno se hace la pregunta de, bueno, ¿por qué desertan de estos lugares? Porque hay algo que no ha cambiado y algo que no ha sido tocado. Ha cambiado, digamos, la exigencia social.
pero el hombre se sigue preguntando por su identidad masculina y sosteniéndola. Entonces, esto no ha cambiado para nada. ¿Qué es lo que vemos en esta guerra de sexos? Pues que hay unos que la intensifican. ¿Quieres ver cómo yo soy el más fuerte? O sea, va por la identidad masculina. Te voy a demostrar que todo lo que se ha dicho sobre la masculinidad se sostiene. Entonces, lo van a hacer sentir. Hay una cantidad de hombres que no se han cuestionado para nada con respecto a la masculinidad. Van a mostrar que la masculinidad existe. Entonces, hoy en día estamos sufriendo que hay las mujeres contra los hombres contra las mujeres. Entonces decir, bueno, cuando una mujer nace con vagina es para mí. Entonces, va de afianzarse. Vean cómo no va de una sofisticación masculina. O los que van a decir, chévere, como dicen los colombianos o los venezolanos, a mí me va muy bien no tener sobre mis espaldas el tener que estar mostrando que soy un hombre. Entonces, me retiro de ahí y lo que me voy a poder permitir es, de nuevo en las identificaciones imaginarias masculinas, la satisfacción de órgano. Sí. Entonces, ahora sí que me la han hecho más fácil, la época nerd, la que yo decía. Todos los nerds que pueden ser, híjoles, terriblemente destructores de lo social. En el sentido de que la época nerd es sobre todo, les voy a comprobar que yo siendo cobarde, si me doy otro tipo de armas en donde mi cobardía puede estar salva, en donde yo nunca voy a tener que meter los puños, nunca voy a tener que hacerla de hombre, es lo que se va a economizar, ¿no? Hay muchas versiones hoy de hombres en donde se van a economizar esto que antes se decía, una de las características de la masculinidad es la valentía. No había trámite con esto. Un hombre que no era valiente, era un maricón, era un cobarde, era un tarará. Bueno, ahora estamos en una época en donde ser canalla es bienvenido y los canallas con dinero se pueden permitir ir a comprar todo lo que quieren y a desechar todo lo que quieran. No, es como una burla. No ocupan ese lugar masculino, pero sí otro lugar masculino que es igual, la tengo grandota y largota. Tengo que hacer dinero. Entonces ahora lloran los nerds pobres. Porque si bien pueden irse del lado de la cobardía y evitar la cuestión de yo aquí lo voy a enfrentar de enfrente, si el otro me está más, o sea, sigue siendo en los regímenes masculinos, es lo que estoy tratando, eso no se ha movido. ¿Sí? Nada más, la cobardía ha tomado mucho más terreno y la cobardía lo que hace es, yo lo puedo comprar, mando un matón, yo no me meto nunca, me río. Todos los Bill Gates, todos los Gates que hay, todos los Apples, todos los Nikes, todos es a base de dinero. Y a base de dinero que antes era el feo del que ni una chava lo veía, pues las compra. Y lo embarra y le dice al otro, ¿tú qué te andabas con tu valentía? Yo que soy un cobarde, mira cómo me burlo de ti. Ahora sí que el que ríe el último, ríe mejor. Ese es el nerd. Entonces, pero son los mismos códigos, los códigos masculinos. Eso no se mueve. La tengo más grande y me burlo de ti. Es la perversión por excelencia. Sí. Y tenemos los deprimidos. Tenemos una serie de hombres. Que son muchísimos. Muchísimos que sufren porque pueden prestar un oído porque han amado a las mujeres. Pero pueden sentirse culpables de otro oído porque tienen ganas de cogérselas a todas y cogérselas mal. Entonces, en esa disyuntiva, pues no se hallan, porque pueden tener amor por las mujeres. Entonces, en el amor por las mujeres, cuando él se presenta como hombrecito y una mujer le dice, pues, ¿quién con tu pendejada? Perdón, disculpen, ¡oh! Se me salió. ¿Por qué? Con tu ocurrencia. Ajá. El hombre se va a deprimir porque viene amoroso. Sí. Viene amoroso con las mujeres. Sí.
Y del otro lado, cuando dice, uy, ahorita me agarro a una, nos echamos unos alcoholes, no sé qué, ya está en la otra posición culpígena, en donde el otro le va a decir, ay, bueno, pero ¿y tú qué? ¿Qué estás buscando? No me respetas como mujer, boom. Entonces no se halla. Y no se halla por el amor que puede tener por las mujeres. Ujú, Afortunadamente hay hombres que existen todavía que aman a las mujeres. ujú, Y afortunadamente hay mujeres que son capaces, dije, no siguen amando a los hombres, porque no es el caso de la mujer. ujú. La mujer puede llegar a amar a los hombres. Le cuesta mucho más trabajo. Pero hay muchas mujeres que logran hacer buena mancuerna afectiva con los hombres, que no los odian, es lo que quiero decir. Sí, exacto. Que no ¿Qué los te hacen odian, amar, doctora? afortunadamente, pero también están bastante seducidas por reivindicarse como víctimas. Bueno, es nuestra época, ¿no? Sí, Germán o Oscar, disculpen. Oscar, adelante. Sí, mujeres que se hacen amar. O sea, en esa posibilidad de reconocer que la otra persona les falta, que un hombre les falta. Y es una condición del amor. Igual, cuando uno como hombre, ¿no? Se presenta ante una mujer es porque, aparte de que me gustas, tú me faltas. Hay algo en ti que estoy buscando y por fin he encontrado. Ahora bien, hablando de esto, me ponía a pensar cómo va a haber en este momento, sí, hombres y cómo va a haber padres, justo que, como lo venía mencionando la doctora, que van a estar o del lado de lo crudo, del lado de la crueldad, de una manera, y por el otro lado, ser agachones, ser muy permisivos, no, que no les importe, por ejemplo, la familia o no les importe, los hijos, y no ocupar esa parte central, o sea, ese filo que son los representantes de la ley. Eso es lo que ahorita, si bien por una parte es sumamente complejo, sumamente delicado, porque llama al hombre a subirse los pantalones y a tomar esa postura frente a su familia, frente a sus hijos, ¿cómo va a ser más cómodo, o más bien, cómo no le va a ser cómodo de un lado, pues desinteresarse, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo nada más voy por ti al fútbol, o yo nada más te pregunto qué comiste, o a lo mejor te pago la colegiatura, tan, tan. Y por el otro lado, pues coser a golpes a los niños, coser a golpes a la esposa. Entonces, lo complejo, lo realmente complejo en un hombre que va a tomar la postura de padre es justo estar en esa línea de ser representante de la ley. Y otra posibilidad que se abre también, Oscar, Sí, que la paternidad lo haga feliz, claro. Ujú, que era un terreno femenino por excelencia. Creo que se abre a los hombres y se abre y es bienvenido. Quiero decir, siempre he estado, hay hombres que dicen mi hijo y se les ve que es su hijo, ujú. mi hija y se les ve que es su hija, algo interno. Ujú. Insisto con lo interno, quiero decir, no es de apariencia, es algo que les gana a ellos mismos. Es que hay un proyecto con los hijos. Sí, Los hace felices. Y se ven, hay, probablemente sean los hombres los que disfrutan más a los niños cuando están jugando y dándose vueltecitas y tenemos más la imagen del padre que de la madre, no sé si lo ven, el de la sí, bicicleta, el que se revuelca en el que sí. está haciendo las luchas, el que hay algo de un regocijo particular que los padres pueden experimentar. Cuando son chiquitos, muy fáciles. Ujú. Luego hay los grandes hombres que tienen a sus adolescentes, a sus jóvenes, los adolescentes rebeldes, ¿eh? Que van a venir a decir, ay, no vales nada, y que el padre puede amar a una persona así, porque, bueno, pero es que mi hijo está muy bien, porque es rebelde, está investido, porque su hijo lo sienten los huesos también. Sí, También lo sienten los huesos. que uno puede ver que se juega en ese hombre una realización, algo en el orden de su realización a través del hijo. Y que es híjole, pues es un paso enorme, porque en lo que decía Oscar hace un momentito, en su descripción, dijo algo que me pareció, híjole, muy, ¿cómo le diré? Como una imagen muy cruda cuando, Oscar, usted dijo que se suba los pantalones.
fue la manera Yo en mi como lo cuenta médica, dijo. como es una Ujú. expresión, Sí, 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 y que parece, o sea, tiene un toque de gracia, pero a la vez es algo tremendo lo que está usted diciendo, Oscar, porque me es que parece de ahí que viene es, la imagen es al revés, ahora la escuchamos. sí, Ujú. exactamente, porque de ese, vaya, es un paso que me parece enorme en cuanto a la humanización tal cual. En Sí. cuanto a la construcción de lo humano propiamente dicho, a la construcción de la humanidad misma, en cuanto a la construcción de hacer cultura, de hacer sociedad, de hacer relación con el otro. En ese detalle, cuando usted dice que se suban los pantalones, pues es efectivamente el paso de un hombre que puede mantenerse en el privilegio de sus satisfactores, de su placer de órganos, de sus satisfactores inmediatos, de los placeres y el disfrute de sus placeres a el hecho de, cuando usted dice subirse los pantalones, me parece que se juega una como posibilidad, una decisión por un otro, donde decir, bueno, primero Pues es el otro, pudoroso, en todo caso no te Sí. equivocas, porque es pudoroso subirse el pantalón, además, no andarlo enseñando, ¿eh? ujú, Ujú. Súbete los pantalones es de valentía y el otro es, cuando lo enseño, lo que enseñas es el trasero para que te agarren. Súbete los sí, pantalones, sé valiente y sí, no andes de obsceno enseñando el trasero y bajándote como el mandril, ¿eh? ah, Que claro, cuando un macho mandril va a enseñarle a otro macho mandril que está sumiso, es lo que le va a enseñar el trasero. Súbete los pantalones, joder, ujú, ¿no? Entonces, hay una cosa pudorosa en esto. De ujú, no por ahí, sobre todo no por ahí. Y hay ujú, otra cosa, pues tanto que queremos la eternidad, los papás pueden ser un poco Dráculas. ¿Por qué? Porque cuando un padre ve que su hijo se realiza, hay una realización del padre. Ahí es en donde hay algo eterno que puede seguir muy satisfactorio. Uno se muere aquí, pero sigue en su hijo. ¿No se decía eso antes? sí, ¿No exacto, se decía eso antes? sí, Ahí está. sí, Quiere decir, ahí está la fórmula de la eternidad, sin píldoras y biología, hay que jalarse la cara. En el hijo nos puede procurar una satisfacción particular. Ahí están todas las cosas que los hijos nos procuran. ujú, Ahí está una eternidad, nos eternizamos en los hijos. Y claro que sí. ¿Y de sí, qué manera? Ok, yo te paso la batuta a ti y es mi batuta, mis principios en lo que yo creo, por lo que yo lucho. Amé a tu madre, ten hijos. Ah, bueno, qué gusto. Ya no es, a ver, se lo dejo, ¿cómo le fue? Pues en donde, hombres vacíos, ¿no? sí. Sí. Aquí está, ay, pues sí, no tiene nada que dejar en el mundo. Quiero decir, ya mañana se muere y ni se alzó el polvo. Quiero Ujú. decir. Em, eh, Colegas, si me permiten hacer una breve pausa para dar lugar a un mensaje que hemos recibido de nuestro público Radio Escucha. Llega por parte de Cuy Cetina y nos dice lo siguiente. Primero, dos cosas. Primero dice, buenas tardes. Gracias por permitirnos aprender del inconsciente humano y de pronto hasta el inconsciente social. Y después hace una pregunta. ¿El debilitamiento de la figura paterna es es la posible responsable que también esté afectando la idea de masculinidad que se construyó con el ideología patriarcal o no tiene nada que ver lo uno con lo otro? ¿Nos las repites? Sí. Voy a hacer algunos cambios porque creo que se le fue algunos detalles me voy a permitir para que, según yo, suene un poquito más, con más sentido, gramaticalmente hablando. El debilitamiento de la figura paterna es la posible responsable también de esto que está afectando la idea de masculinidad que se construyó con la idea patriarcal Ah, o ok. no tiene que ver lo uno con lo otro. Sí, lo que pasa es que nos tendría que decir de qué idea patriarcal habla, Sí. porque si no hablaríamos de una a priori. Me parece que es ahí a veces en donde nos embromamos en cuanto a que creemos que compartimos la misma definición de lo mismo. Quiero decir que yo digo patriarcal
y que para Germán es igual, para el querido Radio Escucha que nos mandó el comentario, que se lo agradecemos muchísimo, es la misma que para mí, que para Oscar, digamos, y que para todos los que nos escuchan. Hoy en día, cuando se habla de patriarcal, principalmente lo que se está hablando es de cosas negativas. Entonces, ¿de qué patriarcal hablamos? Porque nosotros me parece que hemos estado hablando de algo patriarcal mucho más positivo, mucho más en algo estructurante, en algo que nos da un apoyo. Tengo la impresión, y que nos lo diga nuestro radio escucha, que para él el patriarcado es negativo. Pero nos los tiene que decir. Me parece que hay algo en donde él dice, bueno, es que hay un otro exterior que nos domina, una cosa así, entonces, o es al contrario, o es que nosotros vamos para allá. No se equivoca al mismo tiempo. Es una dinámica de este tipo, de lo interno hacia lo social. Es lindo porque lo dice en su manera, pero efectivamente, como el individuo es social, si podemos, como decía Germán, darle a su gramática una elevación. Pero no podemos partir de una definición de a priori. Para él, ¿qué es el patriarcado? Quizá hay algo negativo para él en el patriarcado. El patriarcado no quiere decir absolutamente nada. Están haciéndolo hablar de una manera específica. Hemos tenido un orden masculino, sí, un orden masculino en donde la mujer es una operadora importantísima, si no, no sería posible. Sí. Entonces, no sé si él a lo que le está dando valor es a ese orden que hasta hoy en día ha sido principalmente masculino. Y si él lo ve en negativo, como si los hombres hubieran sido muy malos y hubieran dominado a las mujeres, o los hombres son tan malos que no dejan que hablen los niños, o los hombres son tan malos que no dejan, que están ahí en el lugar del patriarcado y no dejan que nadie se suba. El patriarcado no quiere decir absolutamente nada. Evoca mucho en nosotros porque tenemos padres. Y ahora, bueno, ya saben, hay los bebés de probeta. Se va a acabar la madre y se va a acabar el padre. Entonces, bueno, va a estar muy divertido. Pero sin hacer con broma aparte, no quiere decir absolutamente nada el patriarcado. Ha habido un orden masculino hasta nuestros días, y luego el patriarcado es una palabra nueva que domina para hablar puras cosas de los hombres negativas. Pero lo que no se desentierra es que no puede haber hombres sin las mujeres que los apoyen. Eso es imposible. Las mujeres existen, ¿eh? Quien quieran decir que las mujeres no han existido hasta hoy, Dios mío santísimo, bueno, están locos. Las mujeres siempre hemos existido. Y siempre estamos dando lata. Siempre. Claro. Siempre. La mujer siempre ha existido. No ha sido aplastada por los hombres y entonces la víctima que se arrastra. No. Si algo tenemos es vida. Y mucha vida. Y bueno, hay que ver que son las progenitoras, las mamacitas de toda la sociedad del mundo. O sea que si están presentes, sí están presentes. El Día de las Madres lo sabemos. Sí. Bueno, son las que han dado a la humanidad. Entonces, patriarcado me parece que es una palabreja que no significa nada en sí. Sí, y con lo que decías ahorita, bueno, que lo estamos haciendo hablar, fue tu expresión. Pienso que efectivamente en fechas recientes, bueno, en los últimos años, escuchamos mucho al respecto, se dice mucho, hay teorización, pero sí me parece que mucho viene lo que ahorita escuchamos y lo que se habla del patriarcado viene más de discursos que tienen claramente un fin político, un fin ideológico, vaya una carga ideológica. De manera que con la carga que hoy lo recibimos, que es sobre todo dicho por
mujeres y mujeres dentro de grupos de género o grupos feministas, pues creo yo que ya desde ahí lo que hoy escuchamos del patriarcado viene con una fuerte carga ideológica, ya con un sesgo ideológico muy marcado en ese sentido. Entonces, no. Bueno, yo te voy a sorprender, Germán. En la escuela de la causa freudiana en la que yo me formé, no paran de hablar del patriarcado. Ahora van a ser People claro que retoman, es un guiño de ojo, porque retoman, por supuesto, todas estas patriarcadeces, si podemos decir. Ajá. Pero hay unos convencidos también, que hablan del patriarcado como si efectivamente, como si se pudiera hablar del patriarcado así, y no de una experiencia personal. Patriarcado es un plural, además. Vemos muchas mujeres y muchos hombres que venimos de una experiencia de padre, no necesariamente de una experiencia de patriarcado, porque no sufrimos muchas diferencias de sueldo, no sufrimos esto que hoy en día ocupa esta palabreja, las injusticias, el querer desvanecer a la mujer en la historia. Sí, sí, todas esas son cosas que sin duda no es el patriarcado. El patriarcado tendría que contener también lo que estábamos diciendo hace rato. Patriarcas que aman profundamente al otro. Y eso es lo que no se dice. Sí. Eso es lo que se evita. Eso es lo que se omite. Entonces, hoy el patriarcado no tiene más que una connotación negativa. Entonces, patriarcado es un grupo, los que han dominado, sí, han sido hombres. Patriarcas no estoy muy segura. El patriarca tiene padre dentro. No cualquiera es padre. Puede haber abusivos y abusivas también, ¿eh? Mujeres abusivas con sus hijitos en lo privado. Qué bárbaro, sí. Exactamente. Entonces, si se trata de un abuso y de ir sembrando víctimas, que tanto gusta esta palabreja de la víctima, no estaría mal, no quiero decir, si hacemos un porcentaje, las mujeres no salen salvas, ¿eh? Es el orden ha sido masculino, ¿cómo no? Las mujeres los hemos puesto ahí. Necesariamente, si hemos sido las madres. Pues 4 minutos, estamos a 4 minutos ya de terminar nuestra emisión del día de hoy. Les comparto la recepción de un último mensaje que llega ahorita por parte de Lee Orozco, que nos dice: buenas tardes, un gusto poder escucharlos como todos los martes. Me da mucho gusto oír a la doctora Adriana. Sé que es importante escuchar las voces de los hombres, pero yo sí he sentido la ausencia de las voces femeninas. Por ello, qué bueno escuchar a la doctora Adriana. Y también, mire, espere, Yesenia García, pues ya es de nuestras asiduas y cercanas radioescuchas, Yesenia García Salgado, que dice: saludos a todos, la extrañaba, doctora. Ay, Yesenia, ¿cómo no? Claro, a usted sí que la conozco. Al otro Encanto de comentario no lo conozco. Encantada. Y a Yesenia sí, ¿cómo no? Aquí estoy, Yesenia. Y bueno, concluye Yesenia diciendo: me encanta escucharlos en vivo. Pues sí, Yesenia, no se lo pierda, esté aquí presente, no se lo pierda, esté aquí con nosotros los martes, que no fallamos en este espacio de Palabra de Hombre. Y como les decía, bueno, pues estamos ya por concluir la emisión del día de hoy, hablando justamente de esta situación que nos convoca sin duda, la de, cuando digo situación me refiero, la del padre hoy desmayado, el padre hoy desvanecido. Y también, reitero, me gustaría volver a citar a la doctora Heiser con algo que me decía hoy temprano, que es lo siguiente: no hay palabra del Padre en la constitución del alma del Hijo. Y con ello, bueno, a mí me toca profundamente en el sentido de
como yo lo vivo, es como un llamado al hombre hoy en día, me parece, en nuestras decisiones y en nuestra posición al respecto del mundo, del mundo que nos rodea. Entonces, pues sí, hace un momento, doctora Lozano, usted decía de los hombres cómo hoy en día, pues muy cómodamente pueden colocarse en las posiciones con grandes beneficios económicamente, beneficios en cuanto al sostenimiento de su placer de órgano, sin de esa manera no verse demandados más allá. Pero que no dejaremos de insistir en que eso, sin lugar a dudas, deja siempre en una posición muy cuestionada y debilitada del hombre en su lugar y en su función. Entonces, bueno, es lo que yo digo ahorita y por parte de ustedes para que vayamos concluyendo. ¿Qué dicen? Pues sí, ¿no? Me parece, ¿no? Lo que pasa es que escuché lo tuyo como una conclusión. No quería, me gustó que un hombre que eres tú se sintiera llamado en primera línea, ¿no? En primera línea, decir, bueno, yo el primero, ¿no? Entonces, por eso lo sentí como una conclusión. Y bueno, entonces nos falta escuchar a Oscar. Sí. Y lo que quería apuntar es cómo el amor de un hombre puede marcar a un ser humano, sea una mujer, sea a sus hijos, y le va a dar una dirección completamente increíble. Es triste, claro, de que cada vez menos en estos tiempos, cada vez menos hombres aman. Si se dieran cuenta de la posibilidad del amor y del alcance de su amor, se arriesgarían. Vamos, hombres, animémonos a amar. Muy bien. Encontrémonos por acá en su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.